¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Bienvenidos a esta clase última, ¿ya? Del programa del curso de lenguaje. Estamos ya en la semana 18 y nos toca ver el tema del discurso escrito. Es un tema nuevo o relativamente nuevo, si es que consideran ustedes el libro, ¿no? En el libro no se va a encontrar este tema, es un tema que se ha ido elaborando con el paso de los años. Así que vamos a empezar. El título es el discurso escrito y no dice texto escrito, ¿no? Y luego vamos a hablar de texto. En realidad, texto y discurso son términos casi sinónimos, texto y discurso. Yo sé que muchas veces texto nosotros pensamos que es un libro de texto, ¿no? Un libro. Y a ese libro de cuentos o un libro de alguna materia lo llamamos texto. Uno lo llamamos discurso. El discurso sobre todo lo empleamos para la oralidad, ¿no? Aquellas palabras que se dicen de manera oral, ¿no? Pero recuerden que tanto el discurso como el texto pueden ser orales o pueden ser escritos, ¿sí? Tienen esa característica. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, no? Yo diría que todo discurso incluye un texto. Es decir, el texto es la parte lingüística del discurso. Mientras que el discurso no solamente está conformado por texto, o sea, además de texto, cuando nosotros hablamos, también utilizamos gestos, utilizamos risas y utilizamos cambios en la tonalidad de la voz. Y no solamente se trata de palabras, ¿no? No solamente son palabras y ya, sino que además hay cambios en los gestos, como les decía, en las miradas, en las risas y demás. Por eso el discurso es más abarcador. Nosotros cuando nos comunicamos con otras personas, ya sea por medio de un discurso presidencial o político, ¿no? O en un discurso pedagógico, como es una clase, un profesor cuando explica, no solamente dice palabras, sino que esas palabras están acompañadas por cambios de la entonación, cambios de voz, pausas, ¿no? Por ciertos chasquidos que hacemos al hablar también, etcétera, etcétera. Por eso es que esa es la principal diferencia entre discurso y texto. El texto es la parte verbal o lingüística del discurso y el discurso tiene más componentes, ¿sí? El discurso es todo aquello que yo digo o escribo y que está cargado de significado. Empecemos entonces, obviamente no vamos a hablar aquí de gestos, de chasquidos, de risas, el cambio de tono de voz cuando hablamos, sino nos vamos a centrar únicamente en la parte lingüística del discurso, que sería el texto. Entonces, ¿qué nos dicen los estudiosos del texto en lingüística del texto y algunos materiales que se han servido de base para elaborar esta diapositiva y las clases y las preguntas? En primer lugar, los estudiosos, los lingüistas, están de acuerdo en que el texto es una unidad comunicativa básica. Es la unidad básica de comunicación, quiere decir. Es decir, cuando dos personas se comunican, ya sea por cartas, por WhatsApp, por correo o de manera, pues, directa, ¿no? Cara a cara, lo hacen por medio de textos, ¿no? Son textos, son unidades comunicativas básicas, ¿sí? No necesariamente son oraciones, ¿sí? No necesariamente, pero se comunican por medio de textos. Ahora, no es solamente la secuencia de oraciones y yo hilo oraciones y uno oraciones yuxtapongo o pongo juntas oraciones, sino que además las oraciones deben tratar de un mismo tema, es decir, deben tener una misma unidad significativa. Esas oraciones o ideas deben hablar de lo mismo, porque imagínense si yo simplemente digo una oración, hoy hace calor, ¿no? Segunda oración, me voy a mi cama. Tercera oración, me iré al mercado. Cuarta oración, tengo miedo a las abejas. Ustedes dirán, profesora, y si usted la junta y es un texto, le pone justificado y ya está el texto. No, no es solamente que yo junte ideas y ya, ¿no? Sino se trata de que esas ideas hablen de lo mismo, traten un mismo asunto o hablen de un mismo tema. Hay muchas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Ver cómo se produce el texto para las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico, porque probablemente no puedan hilar ideas del mismo tema, ¿no? Sino que hablan de otros temas.
Y entonces como que hay incoherencia, o es ilógico, ¿no? Todos cuando hablamos, nuestros textos tienen cierta coherencia. Eso es en parámetros normales, por decirlo así, ¿no? A veces, uy, se nos ocurre una nueva idea y ya, a mí me pasa eso, ¿no? Se me ocurre una nueva idea y ya me voy por otro tema, ¿no? A veces así soy despistada, como se dice, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de un texto, su característica es que las ideas deben tratar sobre un mismo asunto en lo posible. Los textos, como dice la tercera viñeta, pueden ser orales o pueden ser escritos, ¿sí? Esto, ya saben, no solamente es escrito. Muchos creen, ¿no?, que el texto solo puede ser escrito y no oral. Y ya ven aquí que el texto puede ser oral. Texto es todo conjunto de palabras que sirven para la comunicación entre las personas. Eso es texto. Y la última es que se estructura por reglas textuales distintas a las de la oración. Nosotros hemos visto hasta hace, bueno, la semana pasada vimos puntuación, pero la anterior a ella. Chicos, hemos visto temas de oración. La oración simple, la oración compuesta, la oración activa, la pasiva, las transitivas, etcétera, y etcétera. Pero estas tienen reglas que son distintas a las reglas textuales. La pregunta es, ¿y cuáles son las reglas textuales? La cohesión, la coherencia y la adecuación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, ya saben, la oración tiene sus propias reglas y el texto tiene otras diferentes. No son el mismo, de la misma dimensión, son diferentes simplemente. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Estas son las propiedades del texto. Todo texto, para ser un texto y no ser solo la suma de oraciones, debe cumplir con estos tres criterios y propiedades. Adecuación. ¿Qué es la adecuación? Ya la misma palabra lo dice, ser adecuado, ser pertinente, ¿no? Es decir, que el contenido del texto esté relacionado con la forma del texto, con el emisor, con el destinatario, con el tema, con el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, si es que estamos en una situación de tristeza, como un velorio, alguien ha fallecido, alguien ha muerto, tenemos que hacer que nuestro texto sea adecuado a ese contexto. ¿Sí? No me voy a ir yo, jajaja, te felicito, ¿no? Acompañado de risa, ¿no? Felicito a las personas, a esta familia, ¿no? Que alguien muere. No puede ser la felicitación, no podemos ir jajaja. Cuando uno va a un velorio, pone cara de tristeza, de seriedad. Aunque también hay ciertas costumbres, ¿no? En ciertos velorios también se cuentan chistes. Bueno, eso ya depende del contexto y del contexto social, sobre todo. Adecuación, ¿no? Estamos en una fiesta, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una fiesta, tienes que sonreír, ¿no? Tienes que estar como más cortés de lo habitual, ¿no? Entonces, hay como todos los contextos, todas las personas nos hacen que nos adecuemos a ellos. Si hablamos con un niño más pequeño, ¿no? Tenemos que también tener ciertas características al hablar, que si hablamos de repente con un doctor, ¿no? En una universidad, en una conferencia magistral, pues vamos a utilizar diferentes palabras para decir lo que queramos decir. Otra propiedad del texto es la cohesión. Consiste en que las partes del texto están conectadas y no desconectadas, sino que están conectadas mediante diversos mecanismos que vamos a ver en las siguientes, ¿no?, diapositivas. Pero ya sabes, cohesión es precisamente es lograr la unión, por eso ahí está la imagen de estos eslabones de la cadena que están unidos, haciendo que las ideas verdaderamente formen una sola unidad. Y la coherencia corresponde a la relación de las ideas dentro del texto, es decir, que las ideas hablen de un mismo tema, ¿no? Y que no sea incoherente, como ya lo he mencionado, como se puede ver en ciertos pacientes que tengan trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Veamos entonces un ejemplo de adecuación. La estructura del texto se adapta al contexto. Por ejemplo, si tenemos un contexto informal, vamos a ver un texto como este. Juancho, amigazo, hoy es tu cumpleaños. Por eso deseo que la estés pasando súper bien. Ya sabes, más tarde paso por tu casa para celebrarlo como se debe. Esto es un texto oral, el medio es oral, es una llamada por celular entre amigos, la relación que hay entre las dos personas es de amistad, por eso es que hablan de esa forma, probablemente si no fuesen amigos, no hablarían de esa manera. Están en la casa de ambos, el tema es el saludo por el cumpleaños.
las palabras que se han utilizado, ¿no? Son adecuadas a esa informalidad. Sería raro, ¿no? Que con tu mejor amigo o tus amigos más cercanos, cuando es su cumpleaños, les hables de manera formal. Sería hasta chocante, podría ser, ¿no? Podría ser hasta fingido de repente, ¿no? O que está molesto, qué sé yo. Entonces, este texto sí es adecuado. Es adecuado porque se trata de un registro informal. Se ha utilizado Juancho, se ha añadido ahí el cho, amigazo con aumentativo, ¿no? Que la estés pasando súper bien, ¿no? Estar pasando. Ya sabes, más tarde paso para celebrarlo como se debe y está este como se debe, es el ya sabes, ¿no? Que sería ahí como mucha confianza entre ellos. Y vemos un siguiente ejemplo donde también la estructura textual se va a adaptar al contexto del discurso, de la relación social jefe y empleado. Y aquí ya no están en la casa, que la casa, de hecho, que la casa ya es como mucho más íntima, como mucho más informal. Ya salieron de casa y ahora están en la oficina, en el trabajo. Y la relación es de subordinación, ¿no? Porque el jefe manda, el empleado está subordinado. También es oral y también se saludan por el cumpleaños, pero va a cambiar el texto. Por ejemplo, estimado jefe, muchas felicidades por su cumpleaños. Su, dice, ¿no? Es un placer poder saludarlo en esta fecha especial. Espero que hoy y siempre esté rodeado de éxito, que disfrute su día. Ven ustedes que al utilizar su cumpleaños ya no lo está usando, ya no lo está tratando de tú, sino de usted, ¿no? Poder saludarlo a usted. Hay un cambio allí, ¿no? Incluso hay un deseo, ¿no? Espero que siempre esté rodeado de éxito. Entonces, cambia aquí el texto, lo que es las palabras que se han utilizado han cambiado porque tiene que adecuarse al registro formal y a la relación que hay entre los hablantes, entre los interlocutores. En eso consiste el primer criterio, el primer mecanismo, la primera propiedad del texto. ¿Sí? El texto siempre tiene tres propiedades, como hemos visto: adecuación, cohesión y coherencia. ¿Cuál de estas propiedades se relaciona con, bueno, relaciona el texto con el contexto? La adecuación. ¿Cuál de estas propiedades relaciona que las ideas hablen de un mismo tema y que no sea ilógico lo que estoy diciendo? La coherencia. ¿Sí? Y la cohesión es la que vamos a ver dentro de un ratito. Antes de eso, antes de ver eso, los invito a que desarrollemos la pregunta 1 del cuadernillo. En el cuadernillo tenemos 12 preguntas y vamos a escucharles, vamos a leer, ¿no? Dice algo acerca del texto, algo acerca de lo que yo he dicho. Yo considero esta pregunta fácil. Ustedes me dicen, a ver, dice, teniendo en cuenta que el texto presenta diversas maneras de ser definido y que posee características básicas en que las diferentes investigaciones concuerdan, señale la alternativa que contienen características del texto. Son 4 enunciados, puede ser escrito u oral, es una unidad comunicativa, no necesita tener coherencia, es la unión de muchas oraciones. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, les doy un tiempo. Y vamos a pasar al siguiente punto. Vean bien, está fácil. Yo considero fácil la pregunta, ¿no? Vamos a ver qué opinan ustedes. Pueden ir escribiendo su respuesta y yo les digo, ¿sí? Vamos a ir aclarando. ¿Ya? A ver, ¿sí? Todavía les quedan unos segunditos. La pregunta es fácil. Ya, listo. Vamos a ver. ¿Puede ser escrito u oral? Eso es cierto. El texto puede ser escrito, puede ser oral, igual que el discurso, puede ser escrito, puede ser oral. ¿Es una unidad comunicativa? Claro, eso es lo que define el texto. Nosotros nos comunicamos, los mensajes que damos del emisor al receptor es por medio de textos, todo es un texto, ¿sí? No necesita tener coherencia, no. Hemos dicho que son 3 las propiedades que tiene un texto: adecuación, coherencia y cohesión, ¿no? Adecuación, coherencia y cohesión. Y la cuarta es la unión de muchas oraciones. No es solamente eso, lo dijimos en la diapositiva, es mucho más que la unión de oraciones. Esas oraciones deben tener coherencia porque deben hablar de lo mismo, deben tener adecuación porque deben adecuarse a un contexto, ¿no? Y las ideas deben estar además
conectadas, lógica y semánticamente. Bueno, entonces la respuesta es la C. Efectivamente, la 1 y la 2. ¿Sí? Esa es la respuesta. Pasamos ahora sí al mecanismo, a los mecanismos de cohesión y vamos a responder la pregunta 12, ¿no? O sea, una vez que terminemos esto, demos la última pregunta que se relaciona con lo que voy a decir. ¿Qué es la cohesión? ¿No? Yo recuerdo que siempre nos decían a los profesores que estemos cohesionados, que estemos unidos, que compartamos nuestra propia información con los demás, que nos apoyemos, porque como grupo tenemos que estar cohesionados, ¿no? Yo creo que hasta como país tenemos que estar unidos. Eso es la cohesión, o sea, un poco pensando en ese término cohesión. Ahora, ¿cómo así un texto tiene cohesión? Lo que pasa es que las ideas que nosotros comunicamos a las otras personas, que es un conjunto de ideas, no siempre comunicamos una sola idea, las ideas que comuniquemos a los demás deben estar conectadas, deben hablar de lo mismo, debe haber lógica en ellas, ¿sí? No es que yo uno o dos ideas como que hoy hace calor y la siguiente idea que sea el verbo es transitivo, o sea, ¿qué relación hay en eso, no? ¿No? Entonces, yo tengo que buscar la lógica. Hoy hace calor, otra idea es, me voy a bañar ahora, ¿no? Entonces ustedes dirán, claro, hay relación porque es como una relación de consecuencia, ¿no? La causa es que haga calor y que me bañe es la consecuencia. Entonces, sí hay ahí cohesión. Las ideas deben estar conectadas, pero no solo por esta yuxtaposición de ideas causa-consecuencia, sino por conectores y por otros mecanismos como vamos a ver. Estas son la referencia, ¿sí? La referencia. Tenemos ahí dos tipos de referencia, anáfora y catáfora, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. Son cuatro los mecanismos que nos permiten cohesionar, o sea, usando estos mecanismos logramos un texto cohesionado. ¿Ya? Logramos un texto cohesionado. Y les comento algo, ¿no? O sea, nosotros, muchos de los profesores que dictamos en la pre, muchos, ¿no? Dictamos en la universidad. Hay muchos profesores que ustedes lo van a volver a ver. No, a mí no creo que me vuelvan a ver porque yo no dicto esos cursos, pero muchos profesores dictan los cursos de redacción académica o universitaria. Entonces, ¿por qué les comento si yo también he dictado esos cursos? El primer año, el año del curso de estudios generales o los cursos de estudios generales, los estudiantes de primer año llevan cursos de redacción. Y resulta que un gran problema que tenemos, ¿no? Es que no tenemos formación de escritura, ¿no? En el colegio no nos enseñan, generalmente, no es que sea una regla, pero generalmente no nos enseñan a escribir. Entonces, cuando damos un salto a la universidad es un poco difícil, ¿no? Tanto leer los textos de la especialidad, ya no leer textos generales, sino textos de tu propia especialidad, de tu carrera, como escribir textos de tu especialidad y escribir textos en general. ¿Qué es lo que se observa? Que simplemente los estudiantes unen ideas y ya está, ¿no? O sea, dicen, a ver, lluvia de ideas, ya, estas ideas tengo sobre el tema tal. Y para que puedan cohesionar las ideas cuesta bastante porque no conocen estos mecanismos o no conocen de sintaxis, que es la base, ¿no? Empecemos entonces a ver estos mecanismos de manera general. La referencia. ¿Qué es la referencia? La referencia es cuando uno usa una palabra, que puede ser un pronombre o un adverbio, que hace referencia, refiere, ¿no? Que alude a una palabra ya dicha antes o a una palabra que se va a decir después. Si se dice antes, ¿no? Bueno, si la palabra a la que alude ya se dijo antes, va a ser anáfora, ¿no? Anáfora, así como antes. Y si la palabra a la que se alude viene después, se va a llamar catáfora. Veamos entonces los ejemplos, ¿no? Que esto mejor se entiende con ejemplos. Tenemos con el uso de pronombres, los pronombres aquí serían lo y estas, ¿ya? O estas y lo. Veamos el ejemplo. Anota las preguntas, ahí está la FN. Las preguntas en una hoja. 2 puntos, estas serán resueltas. Ahí podemos ver que la palabra estas, que es un pronombre, ¿no? Está haciendo alusión a algo que ya se dijo. Lo que ya se dijo en las preguntas. Entonces, como el pronombre
pronombre alude a una palabra anterior, la reemplaza, es una anáfora. ¿Ya? Recuerda que es el pronombre demostrativo estas, es un pronombre. Luego dice, el profesor ya lo ha dicho. Ese lo es un pronombre proclítico porque está antes del verbo decir, que es ha dicho, ¿no? Como está antes de ese verbo y luego viene lo que ha dicho, que es resuelva en la práctica, ahora está después, ¿no? A lo que alude el pronombre. Sería entonces una catáfora. Ahora, no solamente los pronombres demostrativos como estas, como los pronombres átonos como lo, son los que sirven para hacer la referencia, sino también los adverbios. Por ejemplo, el adverbio aquí o el adverbio allí hacen referencia a frases nominales que ya se dijeron o que se van a decir. Por ejemplo, hay muchos utensilios aquí. Luego dice, por eso, conector ilativo, vengo a esta tienda. Entonces, sabemos que aquí se refiere o alude a esta tienda. Pero esta tienda todavía no se ha dicho, se va a decir después, ¿no? Aquí está primero, esta tienda está después, entonces es una catáfora. Ya recuerda que cuando el nombre al cual alude está después, es catáfora. Cuando el nombre aludido está primero, es anáfora. Por ejemplo, compré un salero ayer, ¿no? El nombre es el salero, ¿no? Un salero. Y luego hago alusión a él, ¿no? Almacenaré allí la sal de maras. Allí es el adverbio que hace referencia a algo que ya se dijo antes, que sería un salero. Como ya se dijo antes, es anáfora. ¿Sí? Entonces ahí está, tenemos estos ejemplos, ¿ya? De la referencia. A ver, vamos a ver si es que ustedes saben, a ver. A ver, pensemos en un ejemplo, ¿ya? Javier es un profesor muy responsable, punto y coma. Él siempre llega temprano a clases. ¿Ya? A ver, miren, lo he escrito allí en el chat. Está mi ejemplo. Javier es un profesor muy responsable. Él siempre llega temprano a clases. ¿Sí? ¿Cuál sería el pronombre o el adverbio que se está utilizando en este texto? Está uniendo dos ideas. Javier es un profesor muy responsable. Él siempre llega temprano a clases. ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el adverbio que haga alusión a algo que ya se dijo antes o que se va a decir después? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El pronombre es él, ¿cierto? Él es un pronombre personal tónico. ¿Y a qué palabra hace alusión? ¿A qué palabra se refiere? A Javier. Y esa palabra Javier, ahora ya tengo los dos, tengo que ver. Ya, a la palabra a la cual se refiere, ¿está antes o está después? Está antes, entonces es anáfora. ¿Sí? Es anáfora. Entonces, miren, ya saben, ya es anáfora cuando tengo pronombres o tengo adverbios. Es anáfora. ¿Sí? Anáfora. Pasamos a la siguiente, la sustitución. La sustitución, cuando tú dices voy a sustituir esto, por ejemplo, ya, sustituyes la leche de soya por leche de almendra o agua, no sé, bebida de almendras. ¿Qué significa sustituir? Que tú lo cambias, ¿ya? Lo cambias, ¿sí? Entonces, sustituir es cambiar la palabra, ya no es que hagas referencia, ¿no? Ya no es con un pronombre, ya no es con un adverbio, sino que va a ser una misma palabra de su categoría. Por ejemplo, usando sinónimos o usando hipónimos e hiperónimos. Usando sinónimos, ¿recuerdas tú que en la semana 7, me parece, u 8, vimos el tema de semántica? Son palabras sinónimas las que tienen un mismo significado o parecido significado. Por ejemplo, costo, ¿no? El costo es el valor que tiene un bien en términos monetarios. Y precio es lo mismo, es el valor que tiene un bien en precios
en términos monetarios. Dice aquí, el costo de esos útiles ha subido, el precio no es el mismo. Para no repetir, lo que hacemos es buscar sinónimos. De esa manera nuestro texto queda mucho más cohesionado, ¿no? Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo. En el hospital lograron estabilizarlo. Es así que, después de unas horas, el paciente salió del nosocomio. Para no repetir hospital, hospital, lo que hacemos es sustituir una palabra por su sinónimo. Cambiarla. Aquí ven ustedes que se trata de dos sustantivos. No estamos utilizando pronombres, ni tampoco se está utilizando adverbios, sino sinónimos. También se pueden utilizar hipónimos o hiperónimos. Recuerda que la relación de hiponimia es cuando tú dices la especie y el género. Especie y género. Por ejemplo, flor versus rosa y clavel y margarita. Podemos decir que la palabra más grande, el género, es la flor, pero que tiene diversas especies, ¿no? La flor tiene diversas especies como son rosa, clavel, margarita, etc. Entonces la hiponimia es cuando primero va la especie y luego va el género. O sea, lo específico y luego lo general. Un ejemplo de hiponimia podría ser margarita y flor o rosa y flor. Y aquí vemos cajón e instrumento, ¿no? El cajón es un específico, instrumento es el general. Entonces hay un caso de hiponimia, ¿no? Veamos el ejemplo. Aprendí a tocar el cajón, poco a poco este instrumento se convirtió en mi favorito. Ya no se ha reemplazado por un sinónimo, sino por la relación de hiponimia. Primero es el específico, luego el general. Y en el segundo ejemplo es al revés. Primero está el general y luego el específico. Como viajará con su arte a un país lejano, Japón lo espera. Ahí hay un ejemplo de hiperonimia. Este sería el segundo mecanismo. Recuerden que tenemos la referencia, que es el uso de pronombres y de adverbios, y aquí podemos ver anáfora y catáfora, y la sustitución con el uso de sinónimos y el uso de hipónimos e hiperónimos. Tómale captura a esta parte porque vamos a ver la elipsis y luego el uso de los conectores, que tienen toda una clasificación muy interesante. Pasamos entonces a la elipsis. La elipsis no es otra cosa que la elisión del verbo y del sujeto, o sea, cualquiera de los dos. Es decir, la omisión, ¿ya? Cuando se queda vacío. No se dice por qué, porque ya se dijo antes. Por ejemplo, para la fiesta, Ana trajo unos deliciosos bocaditos y Sebastián, espacio, vacío, porque se ha elidido el verbo trajo, que ya se dijo antes. No hay una anáfora propiamente dicha porque no se está usando un pronombre, pero ya se dijo antes, eso es lo que hay, ¿no? Una torta de chocolate y luego se percataron. Este se percataron se refiere a Ana y a Sebastián. Está elidido el sujeto, ¿no? De que no había bebidas, por eso prepararon algunas. Ana y Sebastián nuevamente se ha elidido y vemos que se ha elidido por un lado el verbo trajo y por otro lado el sujeto compuesto Ana y Sebastián, que ya han sido aludidos previamente. Podemos ver otro ejemplo. Mi prima te brindará más recetas de comida peruana porque vivió 3 años entre la costa y la sierra. ¿Quién vivió 3 años? Mi prima. Se ha elidido mi prima porque ¿para qué lo vamos a repetir? Va a verse ahí redundancia. Se puede elidir sin ningún problema si el sujeto es el mismo. Asimismo, 5 en la selva. Vivió 5 en la selva. ¿Para qué lo vamos a repetir? Ya se dijo, se puede obviar. Y aquí estamos viendo un caso de elisión que también es muy importante porque nos conecta el texto, porque nos asegura cohesión, que no se vea redundante, sino que se vea cohesionado y con una coherencia también. Un siguiente caso, un siguiente mecanismo, antes de ver el mecanismo de los conectores, vamos a ver el ejercicio, ¿no?, de aplicación. Bueno, acá ya tengo la respuesta. Pero vamos a ver, no en todos les puse las respuestas, vamos a ver en la A. Aníbal presentó un proyecto novedoso a su comunidad. Él espera que las autoridades lo revisen prontamente. A ver, muchachos, ¿qué podemos encontrar en la A? ¿Qué mecanismo asegura la cohesión en este caso, ¿no? Podemos ver que incluso está subrayada de colores diferentes para establecer la relación. ¿Sí? Podemos verlo ayer. ¿Qué dice?
Dicen, léanlo y me comentan. Les doy un minutito. A ver, muchachos. La A. Aníbal presentó un proyecto novedoso a su comunidad. Él hace referencia a un nombre que ya se dijo antes, Aníbal, ¿no? Que las autoridades ¿lo revisen cuál? El proyecto, también anáfora. Hay doble, ¿no? Aquí hay doble referencia anafórica. En la B, ahora mi hermano solo se traslada en bicicleta, pues es un medio de transporte ecológico. A ver, ¿bicicleta es lo específico o es lo general? Y medio de transporte ecológico es lo específico o lo general. Así tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál es el específico y cuál es el genérico o general? Entonces, cuando tú te das cuenta que si primero está el específico y luego el general, es hiponimia. Si está al revés, si primero está el general y luego está el específico, es hiperonimia. O sea, depende, ¿no? O sea, pueden ser ambas, pero tú tienes que saber qué es lo que va primero. Bicicleta es lo específico. Y el general es medio de transporte ecológico, ¿no? ¿Cuál sería otro medio de transporte ecológico, chicos? Además de la bicicleta. ¿Cuál sería? Otro medio ecológico, ¿no? Que nos permita de repente no producir contaminación, ¿no? Puede haber más medios de transporte. No sé, alguien dice el triciclo, los patines, el scooter, qué sé yo, ¿no? También podría ser, ¿ya? Y tenemos entonces la hiponimia. Esta es sustitución por hiponimia, por el orden que, ¿ya? Cuando primero es específico, luego genérico, es hiponimia. La siguiente, dice, el joven jugador de fútbol, en una práctica diaria, sufrió un esguince de tobillo. ¿Quién sufrió un esguince? El joven jugador de fútbol. Ya, está el sujeto. Por ello ya no podrá jugar. ¿Quién no podrá jugar? ¿Quién? Ya no podrá jugar. El joven jugador de fútbol. O sea, antes del ya no podrá jugar, se supone que está una elisión, ¿no? Hay un vacío, porque es el sujeto, elipsis de sujeto. En la D, el médico Torres recibió ayer una importante condecoración. El galeno dejó de sentirse emocionado, dijo sentirse emocionado por dicho galardón. Galeno y médico son sinónimos. Acá hay un caso de sustitución por sinonimia. Y luego vemos en el documental, Sara observaba el actuar de los felinos. Sin embargo, ella quedó impresionada por los guepardos. Ella hace referencia a Sara, es un pronombre, esto es referencia anafórica, y los felinos sería el genérico, y los guepardos el específico, ¿no? Felinos es el general. Los específicos son gatos, guepardos, pumas, no sé, tigres.
Entonces acá vamos de lo general a lo específico. Aquí sí sería un caso de hiperonimia. ¿Ya? Aquí sí estamos ante un caso de hiperonimia. Puedes tomar la captura a la resolución del ejercicio como para que, viendo los ejemplos, se nos vayan quedando mucho más claros acá, sobre todo lo que es hiperonimia y hiponimia, que es un repaso a lo que ya se vio, y pasamos al siguiente punto. Ya paso, ¿sí? Paso, voy pasando. Pregunta 12. Pregunta 12. Vamos a ver cómo yo le he catalogado. Bueno, sí, un poquito. Sí, sí la considero difícil. Sí la considero difícil. No, no, la primera, la que puse, sí la consideré fácil, pero esta yo considero que es difícil. A ver, ¿ustedes qué dicen? Vamos a leer. Tenemos la columna de oraciones o textos y tenemos la otra columna que corresponde a los mecanismos que aseguran la cohesión de estos textos. Y tenemos la primera. Mi hermana, sin pensarlo mucho, compró absolutamente todo. Sacos, blusas, faldas, vestidos, zapatos, etc. Yo te pido que subrayes todo y lo que está después de todo, ¿no? Luego tenemos José, aunque estaba muy confiado, cometió un error en su prueba de manejo. En consecuencia, fue descalificado. Tienes que pensar en el sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de los verbos que están allí? Luego, 3. El avestruz es rápido en su andar. Esta ave es capaz de alcanzar 90 kilómetros por hora, por ello es el más veloz del mundo en la Tierra, falta ahí la. Y en la última, algunas emociones hacen que perdamos el apetito y otras, en cambio, impulsan a que sintamos un hambre voraz. Ya. Vamos a ver, entonces ahí podemos, por ejemplo, pensar en la palabra otras, ¿no? Podemos pensar en esta palabra otras de repente. Ujú. Y ustedes me dicen su respuesta. No las puedo ayudar mucho, ¿no? Porque ya no, la pregunta ya no va a ser tan difícil y vamos a tener que pensar ahí un poco. Les doy un minuto y vamos a explicar, ¿sí? A ver, muchachos, veamos, ¿ya? La primera es una catáfora. Tenemos el pronombre todo. ¿Qué tipo de pronombre es todo?
un pronombre cuantificador indefinido. Y después de ese pronombre viene a lo que alude ese todo, ¿no? Una lista, obviamente, abierta porque termina en etcétera, ya que es todo, ¿no? Dice sacos, blusas, faldas, vestidos, zapatos, etcétera. Alude, ¿no? Es la frase nominal compuesta a la que alude todo. Entonces, lo que alude está después. Es un caso de catáfora. La 1 sería con el C. En la 2, José es el sujeto de estaba muy confiado. Y también es el sujeto de fue descalificado. Hay una elipsis de sujeto. ¿Ya? 2D. En la 3, el avestruz es rápido en su andar. Esta ave es capaz de alcanzar 90 kilómetros por hora. Por ello es el más veloz del mundo en la Tierra. O sea, ahí podemos encontrar dos, ¿no? Es tanto una referencia anafórica, ¿no? El avestruz y esta ave, ¿no? Por esta, ¿no? Aunque además ave y avestruz es una relación de hiponimia, ¿no? O sea, es bastante complejo. Pero además de ello hay sinonimia, ¿no? Entre rápido y veloz. ¿Ya? Y aquí se está considerando que 3 es sinonimia. Hay hiponimia también. Y luego tenemos algunas emociones, ahí está el nombre, algunas emociones, hacen que perdamos el apetito y otras. Ese otras sí, aquí sí encontramos un caso de anáfora porque este otras sí es un pronombre, ¿no? Indefinido también que hace alusión a algunas emociones. La 4 sería la B. Entonces, nuestra respuesta final, ¿no? Es la D. Yo sí considero que esta es una pregunta difícil, sobre todo por la oración 3, ¿no? Porque podría decirse, ¿no? Que hay un caso de anáfora por esta y que podría haber hiponimia. Pero salvando ello, rápido y veloz son sinónimos y algunas emociones y otras están en relación anafórica. La 12 es la D. ¿Ya? La 12 es la D. Pasemos ahora a ver los conectores, ¿no? Recuerden, a ver, un recordatorio. Los textos tienen 3 propiedades. Adecuación, ya hemos visto que es adecuado si tú estás en un ambiente informal, que hables de manera informal, si es que el ambiente es informal. Pero si el ambiente, el contexto es formal, pues tienes que utilizar palabras dentro de ese registro formal. La coherencia tiene que ver con que las ideas que unamos se hablen de un mismo tema. Y vamos a centrarnos en la cohesión. Hemos visto que hay 4 mecanismos de cohesión: la referencia, la sustitución, la elipsis, y ahora vamos a ver los conectores discursivos. Ahí nos habíamos quedado, así que vamos a enseñarlos, a plantearlos, a presentarlos. Son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel. Chicos, no solamente unen ideas en un texto, unen palabras, unen verbos, unen proposiciones de una oración compuesta. O sea, los conectores son eso, conectan todo tipo de enunciados y palabras. Se llaman marcadores del discurso también, o mejor dicho, los marcadores del discurso abarcan también a los conectores, porque hay muchos tipos de marcadores del discurso. ¿Ya? Uno de los tipos de los marcadores del discurso son los conectores. Es una clase, es un tipo. Hay 2 tipos de conectores. Aquellos que son adverbiales, ¿sí? Que son adverbios, y aquellos que son conjunciones. Y las conjunciones nosotros las hemos visto ya en el tema 12 y los temas siguientes. Ya hemos estado viendo estos tipos de conectores. Tenemos conjunciones coordinantes. Ustedes saben que las coordinantes son copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, ilativas y explicativas. Y las subordinantes, que son las causales, condicionales, complectivas, comparativas, de finalidad y concesivas. Como ya vimos ellas, ya no las vamos a ver hoy, pero no te las vayas a olvidar. ¿Sí? No te vayas a olvidar de estas conjunciones que he mencionado. Vamos a ver los adverbios. Lo que vamos a ver hoy son los adverbios que están propuestos en el libro del manual de la Real Academia Española, el manual de la lengua española. ¿Sí?
Vamos a ver los adverbios que aparecen en ese manual. Y las conjunciones ya las hemos visto anteriormente en el tema 12, si no me equivoco, cuando se vio el tema de conjunciones. Entonces, veamos aquí, los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado. No solamente unen, tienen un significado, nos dan significado. Por ejemplo, Ernesto se enfermó porque durmió todo el día. Claro, ¿no? Ha dormido todo el día y eso ha causado que se enferme. De repente, un problema de la columna, de repente es que ha estado pensando todo el tiempo, no sé, ¿no? No sé qué le puede haber pasado. También podría ser que Ernesto se enfermó, así que durmió todo el día, ¿no? Entonces estuvo todo el día de repente con sedantes, se durmió todo el día. El que yo utilice uno u otro conector, el por, que ya sabemos que es causal, es una conjunción, ¿sí? Y el así, que también es conjunción ilativa, va a hacer que cambie el significado de todo el texto. No solamente unen, aportan significado los conectores. Y aquí tenemos la lista de conectores. Por ejemplo, están los aditivos. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué significa aditivo? Que adiciona, que añades, que sumas, ¿ya? Tenemos dentro de ellos las palabras además. Por ejemplo, si yo digo una idea, ¿no? Voy diciendo una idea. Sí, hoy tengo una fiesta. Además, ¿no? Tengo un compromiso mañana, así que voy a estar ocupada toda la semana. Otro aditivo es aparte, ¿ya? Aparte, ¿no? Por ejemplo, no me han pagado. Aparte, tengo una deuda, ¿no? Así que no tengo plata, ¿no? Entonces, aparte, ¿no? Asimismo, ¿no? O encima, no me han pagado y encima me piden dinero, qué sé yo. No me han pagado, es más, ¿no? Bla, bla, bla. ¿Ya? También podría ser por otro lado, ¿no? Estoy realizando mi tesis, por otro lado, tengo que preparar materiales para las clases, que ya empiezan, ya van a empezar las clases de pregrado, ¿no? Y también por si fuera poco, para añadidura y demás. Puede haber más. Los adversativos. Estos nosotros ya los hemos visto, pero bueno, hay que mencionarlos nuevamente, ¿no? Como conjunciones, ¿cuáles son las conjunciones adversativas? Pero, sin embargo, no obstante, pero también hay adverbios adversativos como ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, pero, en cambio, eso sí, ¿no? Y tenemos estos adversativos que indican que una idea es positiva y la otra idea es contraria, o sea, es negativa. O al revés, la primera idea es negativa y la siguiente idea es positiva. Los concesivos. También ya los hemos visto como conjunciones subordinantes concesivas, como aunque, a pesar de, pese a, pero también existen adverbios como así y todo, aún así, con todo, de cualquier forma, de todos modos, en cualquier caso. Y los ilativos, que también ya los hemos visto y que aquí los volvemos a presentar como con que, luego, entonces, y también por consiguiente, así pues, consiguientemente, de este modo, en consecuencia, etc. Veamos un texto donde se han utilizado estos conectores, estos 4 que se están presentando aquí. Dice así: a mi hermana menor no le agrada ver películas de terror. Es más, no disfruta viendo ninguna película. Ahí el es más está añadiendo información, es un aditivo. Luego dice, aún así, que es la concesiva, es que es una dificultad. Aún así, ella me acompaña al cine cuando se lo pido. O sea, a pesar de que no le gusta ver películas, ninguna película, aún así la acompaña cuando se lo pide. Sin embargo, que es un adversativo, sin embargo es adversativo, por sus estudios ha dejado ya de hacerlo. Por consiguiente, un hilativo, acá tenemos un hilativo, algo que indica consecuencial, lógica. He comprendido que debo respetar sus tiempos y sus gustos. ¿Ya? Entonces vemos, es más, ¿qué tipo de conector es? Aditivo. ¿Qué hace? Añade información. Aún así, concesivo, ¿qué indica? Dificultad, una objeción, ¿ya? Sin embargo, es un adversativo que indica una idea contraria a lo que se venía diciendo. Y el por consiguiente indica una consecuencia lógica, una consecuencia.
¿sí? Y aquí se han presentado estos 4 tipos de conectores discursivos que aparecen en la página 597 de la gramática de la lengua española. Toma captura, acuérdate los nombres, aditivos, adversativos, concesivos y lativos, acuérdate cuáles son, para pasar a ver la pregunta 3. Vamos a ver cómo yo he catalogado esa pregunta. Yo considero que la pregunta es fácil, ¿no? ¿Qué dice? Mira, tenemos uno de los criterios para clasificar los conectores es según el significado. Así encontramos adversativos, explicativos, recapitulativos, etc. De acuerdo con lo mencionado, señala la alternativa que presenta correctamente la clase de los conectores subrayados en el siguiente texto. Y dice, el doctor Elmer Huerta se mostró de acuerdo con que el uso de las mascarillas en los colegios sea opcional para los escolares, puesto que actualmente estamos viviendo una etapa diferente de la pandemia de la COVID-19. Es más, considero que la medida debería extenderse a los docentes. A ver, chicos, ¿qué tipo de conectores se han empleado? ¿No? ¿Qué tipos de conectores son puesto que y es más que se han empleado en este texto? Es uno, bueno, son conectores que hemos visto. Es uno de estos más uno que ya se ha visto antes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál marcaría. Les doy el tiempo y luego lo explicamos. A ver, chicos, veamos, ¿ya? El doctor Elmer Huerta se mostró de acuerdo con que el uso de mascarillas en los colegios sea opcional, puesto que actualmente estamos viviendo una etapa diferente. Ese puesto que es causal. ¿Por qué él está de acuerdo con que la mascarilla sea opcional? ¿No? ¿Cuál es la razón? Porque, ¿no? Porque, puesto que es porque, es como ya que, puesto que, porque son
misma clase, indica causa. Ustedes han visto en la diapositiva anterior no hay causales. ¿Por qué no hay causales? Porque no está dentro de los adverbios que estamos viendo ahora, sino dentro de las conjunciones que ya se vieron antes. ¿Sí? Entonces, esta es una causal, es un conector, pero es conjunción. Es más si es un adverbio, y estaba en la diapositiva anterior como los aditivos. Además, aparte, encima, asimismo, es más, por otro lado, por si fuera poco. Ya los que indican también, ¿no? El también es un aditivo. ¿Ya? También, asimismo, además. Es más. ¿Ya? Y que está el es más, o sea, que es algo más, ¿no? Algo más considero que la medida debería extenderse a los docentes. Entonces es una causal y aditivo, ¿no? Los conectores son causal y aditivo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ¿no? dirán, profesora, pero ¿por qué nos da la pregunta? ¿Por qué nos da la pregunta ahora? Si todavía no hemos visto concesivos, digresivos. Bueno, concesivos sí, sí se ha visto. A pesar de, aunque, así todo, aún así, de cualquier forma, de todos modos, es un concesivo. Digresivo todavía no hemos visto, ¿no? Explicativos y hilativos sí los conocemos. Adversativo, aditivo, ya sabemos cuál es el adversativo. El digresivo lo vamos a ver más adelante, es aquel que añade información, como les digo, ocasional, ¿no? Como un dato adicional, ¿ya? Pero es diferente al aditivo, ¿sí? Vamos a verlo dentro de un ratito. Sí me parecía fácil, por eso es que dije voy a poner la 3 como para ir practicando. Ahora les explico el digresivo, que es el único al parecer que podría confundir un poco, marear, preocupar un poco. Veamos aquí el siguiente grupo, explicativos. Nosotros hemos visto, es decir, esto es y o sea, y a él se suma a saber, ya que sería un adverbio explicativo. Así hemos visto las locuciones conjuntivas, es decir, esto es y o sea. ¿Qué hacen? Explican, ¿no? Explican lo que no se entendió. Los reformuladores, ¿no? Ellos son los que también te explican y te lo dicen con otras palabras. Como dicho con otras palabras, dicho de otra forma, de otro modo, más claramente. Los recapitulativos lo que hacen es eso, ¿no? Resumir, recapitulan, te abrevian, ¿no? Por ejemplo, a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en resumen, en fin, ¿no? O sea, ya terminan, ya dijeron todos los párrafos anteriores o todo lo que se habló y luego ya como un resumen pequeñito que recapitula todo lo que se ha hecho. Y los rectificativos son los que corrigen, rectifican, por eso se llama rectificar, ¿no? Entonces dicen, oye, rectifícate, ¿no? O sea, corrígete. Ya se rectifica como más bien, mejor dicho, por mejor decir. Entonces tenemos los explicativos, que simplemente explican un término, los reformuladores que reformulan, que se parecen a los explicativos, pero lo que explican es como una idea mucho más grande. El explicativo te explica una proposición, ¿no? De una oración compuesta. En cambio, los reformuladores te explican todo un párrafo probablemente, ¿no? Te reformulan todo el párrafo que ya se dijo. Los explicativos son, es decir, o sea, saber, esto es, y los reformuladores son dicho con otras palabras, dicho de otra forma, dicho más claramente o más claramente. Los recapitulativos lo que hacen es concluir o resumir. Concluyen a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en fin, o también en resumen, en definitiva. Y los rectificativos corrigen lo que se ha dicho. Se autocorrige la persona, ¿no? Como más bien, mejor dicho, por mejor decir. Veamos el ejemplo con un texto y veamos cómo se logra esta cohesión. Ángel, recuerda que tienes que ser una persona circunspecta. Esto es, recuerda que es un explicativo. Vamos a explicar qué significa ser una persona circunspecta. Debes actuar siempre con decoro. Dicho de otra forma, o sea, se va a reformular todo lo anterior, todo. Tienes que ser cuidadoso al comportarte ante tus compañeros. En definitiva, esto es un recapitulativo, en resumen, ¿no? Así te irá muy bien. Mejor dicho, vamos a rectificar. Convivirás en un ambiente laboral donde predomina el respeto, la tolerancia y la empatía entre todos. El primer conector explicativo, el segundo reformulador, el tercero recapitulativo y el último un rectificativo.
¿Ya? Tomamos captura de estos conectores y vamos a ver más, ¿no? Hay un grupo más de conectores que debemos anotar sus valores, sus significados y su ejemplo. Antes de eso está la pregunta 5. ¿Sí? Vamos a ver, va a aparecer uno de estos conectores. Entonces vamos a leer. En el texto, la historia, o mejor dicho, los historiadores han intentado siempre contar los hechos de la presencia del ser humano en el planeta Tierra, desde diferentes perspectivas. Cada uno de ellos, dependiendo de su visión temporal, geográfica, política y económica, narra los sucesos buscando justificar su ideología. El conector, mejor dicho, ¿ya? El conector, o mejor dicho sería, ¿no? El conector, o mejor dicho. ¿Qué dice? Aporta nueva información de la idea ya mencionada, corrige o modifica lo que ya se expresaba anteriormente, introduce algún comentario al margen del tema que se trata, permite organizar la información de manera secuencial o introduce un ejemplo que ilustra la información previamente dada. A ver, dice, la historia, o mejor dicho, los historiadores han intentado contar los hechos desde diferentes perspectivas. ¿Qué valor, qué hace semánticamente, qué aporta el conector, o mejor dicho? A ver, ustedes van a leer y van a decirme cuál es la alternativa que marcarían y luego lo explicamos, ¿sí? Les doy un minutito. Ahora sí, la 5 es la B, efectivamente, ¿no? La historia, o mejor dicho, los historiadores lo que hago es corregir o modificar lo expresado anteriormente. Porque no es la historia, ¿no? La que cuenta los hechos desde diferentes perspectivas, sino la gente, los historiadores. Es la B. Cuando aportamos nueva información, el conector debe llamarse aditivo, como es más a sí mismo también. Cuando introduces un comentario al margen del tema del que se trata, o sea, yo estoy hablándote de papas y te empiezo a hablar de camotes, el conector se llama digresivo. Y lo vamos a ver en la siguiente, ¿no? Permite organizar la información. Cuando organiza la información, vamos a ver otro nombre, es el conector, a ver, de ordenación, ¿ya? Cuando introduce un ejemplo, se llama ejemplificativo. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, efectivamente, en la 5 es la B. El conector, mejor dicho, y también, o mejor dicho, porque ambas formas son válidas, corrige o modifica lo que es expresado, es un rectificativo. Acá tenemos 4 conectores más, que son los ejemplificativos, que son muy importantes porque a veces hablamos como muy abstracto y necesitamos dar ejemplos en nuestro texto. Los ejemplos pueden estar con así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, o verbigracia. Es muy importante, ¿no? Cuando nosotros redactamos textos en lingüística, por ejemplo, siempre tenemos que colocar ejemplos, si no, no se entiende lo que decimos, suele ser muy abstracto todo. Las de ordenación, lo que nos permiten es ordenar, darle una secuencia al texto de tal manera que nuestro lector o nuestros oyentes nos puedan entender mejor. Tenemos a continuación, antes de, que,
o antes que nada, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en primer término, en segundo término, finalmente, para empezar, son los que ordenan el texto. El de apoyo argumentativo es el que presenta la consecuencia que estoy queriendo, la idea principal que quiero defender, ¿no? Como por ejemplo, así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien, presentan el argumento principal, después de haber dicho las razones, ¿no? Las evidencias. Y el de digresión o digresivo, ¿sí? Son los conectores que indican o añaden una información de otro tema, del que se está hablando diferente al tema que se está hablando. Como por ejemplo, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis o por cierto. Veamos un ejemplo de un texto donde se han utilizado algunos de estos, ¿no? De este grupo de conectores. Para ir este fin de semana a la playa, en primer lugar, debes informarte qué llevar. En primer lugar es de ordenación. Por ejemplo, ahí está el ejemplificativo. Un bloqueador con alto factor de protección solar, ropa de verano, una sandalia, sombría, etc. Dicho esto, ¿no? Sé que tus amigos y tú disfrutarán mucho de estos días calurosos, ¿no? Es como la idea que más importante después de todo lo que se ha dicho, ¿no? Por cierto, acá viene una idea añadida que se habla de otro tema, se llama digresión. Hablo de otro tema. Es como, ay, me acordé de esto. Por cierto, recuerda que yo me iré de campamento con mis amigos. ¿Sí? Entonces vemos, en primer lugar, de ordenación. Por ejemplo, ejemplificativo, dicho esto, de apoyo argumentativo y, por cierto, de digresión. Vamos a ver el ejercicio de aplicación número 2, que consiste en identificar la clasificación de cada conector. Para ello voy a volver a pasar las diapositivas desde el primer grupo de conectores, desde este primero, empezábamos por aquí, con aditivos, adversativos, concesivos y dativos, para que le tomes una captura, por si acaso no le has tomado. Me parece que sí están los conectores. Déjenme ver si está. Si está en la lista de conectores las 12 preguntas en el cuadernillo están, pero por si acaso, ¿no? De repente muy chiquito o algo que quieres hacer captura, estoy presentando los primeros 4. Vuelvo a presentar los siguientes 4, que son los explicativos, reformuladores, recapitulativos y rectificativos. Tomar una captura, por si acaso, ¿ya? Y pasamos a la siguiente, que son los últimos que he visto, que son los ejemplificativos, de ordenación, de apoyo argumentativo y de digresión. Ya está, tomamos la captura, pasamos entonces a este ejercicio de aplicación número 2, donde debemos identificar qué tipo de conectores son los que aparecen en nos gustan mucho las frutas, mejor dicho, nos gustan solo las frutas cítricas. Nos alegramos por tu ascenso. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu jefe? Usa mascarilla y protector facial. Dicho esto, sé que estoy muy bien protegida. Hoy he vendido todos mis productos con una excelente ganancia y además me han pedido unos cuantos para la próxima semana. En conclusión, ha sido un gran día de negocios. Y en la última, antes que nada, debo agradecer tu apoyo constante, ya que sin él no lo hubiese logrado. A ver, muchachos, un minutito y empiezo a decir cuál es la respuesta. ¿Sí? Pueden escribirla, la que ustedes ya tengan, la que les haya salido, en el chat para ver cómo nos está yendo, ver si estamos aprendiendo y ya ir terminando este punto y pasar al siguiente. Un minutito.
Ok. La primera, rectificativo, mejor dicho, corrige lo que ya se dijo. La segunda, por cierto, es de digresión, añade información que se aleja del tema que se estaba hablando antes. El tercero, dicho esto, es de apoyo argumentativo, presenta la idea concluyente de algo. Luego tenemos además y en conclusión, respectivamente son un aditivo, ¿ya? Un aditivo y un recapitulativo. En la E, antes que nada, es de ordenación, ya que es usar las respuestas de cada uno de estos factores que hemos seguido desarrollando hasta la captura. Sé que estamos coincidiendo con todos, pero no lo han hecho bien. ¿Ya? O bueno, los que han escrito, no sé qué pasó con los que no escribieron, de repente por ahora no pueden escribir, pero espero que esté claro, ¿no? Por qué sale cada una de estas de esta forma. Podemos tomar captura a esta parte y continuar. ¿Ya? Continuamos con el ejercicio 6. Yo considero este ejercicio difícil, sí, sí lo considero difícil, pero que se puede revisar. Ay, y me parece que no sale, me parece que no sale. El ejercicio 6 no sale, miren, me ha salido medio raro, ¿no? Recién me doy cuenta, no me había dado cuenta, chicos, que sale borrado, pero lo tengo aquí, vamos para el verbo, ¿ya? Dice, el rey Carlos, además de Reino Unido, se desempeña como jefe de Estado en 14 países. Por ejemplo, Antigua y Barbuda, Australia, Canadá, Granada, Jamaica, si sale, ¿no? Nueva Zelanda, entre otros. Pero algunos de ellos, eso es lo que no se ve, ¿no? Pero algunos de ellos están pensando cortar sus lazos con la monarquía británica. Por ello, el primer ministro de Antigua y Barbuda prometió realizar un referéndum para que el país decida si se convertirá en una república. Por otro lado, el Partido Laborista de Jamaica tiene pensado realizar una consulta popular sobre el tema. Bueno, a mí no se me ve. Yo creo que ustedes me comenten si ustedes lo tienen así, así borrado como yo lo tengo, que no sé por qué se ve así, es raro que se vea así. Voy a ver ahora. Me he dado cuenta de eso, chicos. Voy a fijarme porque es bastante extraño que lo tenga así. Ustedes me dicen a ver si lo tienen también así, porque mi hoja impresa no lo tengo así. En mi hoja impresa no lo tengo así. Sí, pues no aparece así. Entonces algo ha pasado en el PPT. Sí, bien. Antes yo misma he copiado algo. Lo quitamos de una vez para no afectar. Qué raro. Bueno, bien, pero no, en el documento no sale así. ¿Qué puede haber pasado? Ni idea. Pero ustedes sí lo tienen, ¿no? Ustedes sí lo pueden ver. Sí, pensé que había insertado una figura, pero no hay figura. No hay ninguna figura. Pensé que había hecho eso, pero no tenemos. Lo muevo y no hay, ¿ven? Eso es raro, ¿no? Pero ustedes sí lo pueden ver, ¿no? En sus separatas sí. Ya, entonces, de acuerdo a eso lo hacemos. ¿Ya? Ahora voy a intentar de nuevo copiar la pregunta. Es la pregunta 6. Voy a buscar, intentar copiarla de nuevo mientras ustedes la van haciendo. A ver qué me puede haber pasado. Sí, la puedo copiar, claro. A ver. Ahí está, ahí está grandota. Ahora sí la pregunta. Ahí está. Ujú. Me parece que sí, ¿no? Está muy grande esta. Vamos a bajarlo un poquito. Un poquito. Ya está. Ya está, chicos. Ahora sí se ve. Eh, ¿Qué dice? El texto presenta dos conectores adversativos. ¿Será cierto? ¿Presentará dos adversativos o solo presentará uno? Primero lo que haces es reconocer cuáles son los conectores. ¿Ya? Vamos a reconocerlos.
Voy a salir de ese modo y lo voy a encerrar en círculos. Esta es. Voy a encerrar en círculos, insertar formas. A ver. El rey Carlos, además de Reino Unido. Allí tenemos un conector. Además. Ya, le voy a quitar el relleno. Y le voy a poner contorno con mayor grosor para que se note. Ahí está. Tenemos ahí un primer conector. Un siguiente conector. Siguiente conector. Vamos a seguir leyendo. Es, además de Reino Unido, se desempeña como jefe de Estado en 14 países. Por ejemplo, ahí tenemos otro conector. Que está. Luego vamos a copiar esto para que no se mueva. Ahí siempre muevo yo. A ver. Ya, ahí mismo lo copio. Mejor así. Ya. Luego de, por ejemplo, dice Antigua y Barbuda, Australia, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, entre otros. Pero, algunos de ellos, ahí está el otro conector, pero, voy a bajarlo por aquí, pero, y lo voy a cambiar de tamaño. Está. ¿Ah? Tenemos el otro conector. Algunos de ellos están pensando contar sus lazos con la monarquía británica. Por ello, ahí hay otro conector. Por ello, vamos, por ello, el primer ministro de Antigua y Barbuda prometió realizar un referéndum. ¿Para qué? Vamos a ver otro conector. ¿Para qué? El país decida si se convertirá en república. Por otro lado, ¿no? Por otro lado viene otro conector que empieza antes, ¿no? Por otro lado y tal. Ya está. Una vez que hemos reconocido los conectores, vamos a ver de qué son, ¿no? Además, es un conector aditivo. Por ejemplo, es un ejemplificativo, pero es adversativo, como ya lo hemos visto en conjunciones. Por ello, es un hilativo, también lo hemos visto en conjunciones. ¿Para qué? Es de finalidad y por otro lado indica adición. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Qué dice? El texto presenta dos adversativos. Dos adversativos. A ver, ¿cuáles serían los dos adversativos? Solamente hay uno. El adversativo es pero. En el texto hay un conector hilativo y otro de finalidad. Sí, ¿no? Hay un hilativo que sería por ello y el de finalidad para qué. Eso sí es cierto. ¿Ya? La primera es falso, la segunda es verdadera. Tercero, el texto carece de conector ejemplificativo. Sí tiene ejemplificativo, que es, por ejemplo. Y en la última, el conector por otro lado es aditivo, sí. La respuesta sería, vamos a copiarla, a encerrarla en un círculo, la B. Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿No? Ahí está, lo desarrollé con ustedes. Ahí está. Vamos a ver la pregunta 7. Bueno, yo no considero que sea muy difícil la 7. Vamos a verlo, ¿sí? Dice, el conector adversativo es aquel que enlaza dos ideas que mantienen entre ellas una oposición o contrariedad. Indique la alternativa que contiene algún conector de este tipo, que sea adversativo. ¿Sí? En la 1 se ha utilizado en cambio. En la 2 a todo esto. En 3 esto es. Y en la 4 ahora bien. ¿En qué alternativa, según ustedes, se ha utilizado los conectores adversativos? Vamos a ver un minutito para continuar con esto. Ya, un minutito, Le.
Continuamos. La 7, la respuesta es la E. 1 y 4 contienen la respuesta, ¿no? En cambio, y ahora bien, son los conectores adversativos. En cambio, a todo esto es un digresivo o de digresión y esto es explicativo. ¿Sí? La 7 es la E, tal como han escrito algunos en el chat. Veamos la 8. Difícil. No sé, yo la considero difícil, vamos a ver qué dicen ustedes. Hay que colocar verdadero o falso de acuerdo a lo que se diga en el texto. Mira, dice, la pancreatitis aguda es la inflamación de una glándula situada en la parte superior del abdomen. Esta enfermedad es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario. Ella puede ocasionar daños graves a algún otro órgano como el pulmón, ¿no? Entonces nos dicen, ¿existe el mecanismo de referencia anafórica entre enfermedad y ella? Se evidencia el empleo de conectores discursivos de clase aditiva. ¿Sí? Ahí está el además, el asimismo, ¿no? Entre las palabras órgano y pulmón hay un mecanismo de hiperonimia. Y la última, hay relación de hiponimia entre pancreatitis aguda y enfermedad. A ver, muchachos, ¿cuál creen que sería la respuesta? Esta es una pregunta que nos hace recordar lo que habíamos visto antes de conectores que tiene que ver con la referencia, la hiperonimia, la hiponimia. Vamos a ver qué tal nos va hasta ahí. Pueden ustedes leerlo, ver sus diapositivas que han tomado capturas y vamos a responder aquí, ¿sí? Tienes que corregir porque la 8 no es la E. Hay que corregir, ¿sí? Corrijamos ahí la 8, no es la E. Ah, vamos a ver. ¿Existe mecanismo de referencia anafórica entre enfermedad y ella? Sí. ¿Ah? Esta enfermedad es aludida por ella, ¿no? Está antes, es anáfora, ¿no? Ella es el pronombre, eso es verdadero. ¿Se evidencia el empleo de conectores discursivos de clase aditiva? No, no está el asimismo, el es más, el además. No, eso es falso. Entre las palabras órgano y pulmón hay hiperonimia, sí, porque órgano es el genérico, la palabra genérica, y pulmón es la específica. Así como pulmón es un órgano, también hay otros, ¿no? Hiperonimia, ¿ya?
Hay hiponimia entre pancreatitis y enfermedad. Hay una hiponimia porque primero está lo específico o luego está lo genérico. La respuesta es la D. O sea, la secuencia es verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? La respuesta es la D. ¿Ya? Pasamos a otro punto, ya para cerrar. La paráfrasis. ¿En qué consiste parafrasear a alguien? Parafrasear es cuando tú dices algo con tus propias palabras, es diferente a la cita. ¿Recuerdas que cuando se colocan citas van dos puntos y va entre comillas? Por ejemplo, Pedro dijo dos puntos entre comillas, lo que dijo literalmente. Ya estoy cansado. No sé. Eso es una cita. Pero ¿cuándo es una paráfrasis? Cuando tú lo dices con tus propias palabras. Pedro dijo que ya se sentía cansado. Lo estás diciendo con tus palabras, ya no estás llamando a la cita, ¿no? Pero además de eso, que pareciera ser simple, porque eso vino en la práctica de la semana pasada, ¿no? Pedro dijo que ya estaba cansado y entonces algunos alumnos me decían, profesor, ¿por qué no van los dos puntos ahí? Si es una cita, ¿no? Y yo le decía, no es una cita, es en realidad una paráfrasis porque lo está diciendo de manera indirecta. ¿Ya? Entonces, no a dos puntos, ¿no? La paráfrasis es más que eso. Es un proceso que consiste en interpretar, mira, interpretar, comprender y explicar utilizando formas menos complejas el contenido de un texto. Su objetivo es facilitar la comprensión de ese texto, ¿ya? Por ejemplo, versión original está en este recuadro anaranjado y tenemos la versión parafraseada, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, versión original de Manuel González Prada. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo donde se aplica el dedo brotapus. Y de manera parafraseada podemos decir, nuestro país está enfermo donde se pone el dedo, salta el pus. Se ha dicho de manera menos compleja, todavía conserva su comilla allí, porque bueno, estamos tomando un fragmento, por eso está ahí la comilla, pero vemos que se ha dicho con otros términos, pero no se ha cambiado el mensaje, sigue diciéndose el mismo contenido, ¿ya? Pero se ha modificado en cuanto a su forma. Esto es tomado del examen de admisión de San Marcos, ¿no? Del 2019-2. Pasemos al siguiente punto, los tipos de textos. Existen textos expositivos cuando la intención, chicos, es transmitir información de manera objetiva para que se entienda un tema. ¿Y quién lo hace? Un experto en un tema, alguien que ya conoce ese tema. Puede ser un profesor que conozca el tema o puede ser un zapatero que hable de las suelas y los tipos de zapatos. ¿Ya? Puede ser un especialista de repente en redes sociales, ¿no? Un experto en informática. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este especialista? Explicar y transmitir información objetiva para que se comprenda un tema. Un ejemplo son los textos científicos, los artículos de investigación. Vamos a ver un ejemplo. Las bacterias que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra son organismos procariotas unicelulares. Acá te imaginas que la profesora de biología te está hablando de esa clase, de ese tema. Es una persona que conoce el tema y te lo va a decir, te lo va a transmitir para que tú conozcas. Sí, ¿sí? Dice, el cuerpo humano está lleno de bacterias, la mayoría de ellas no nos producen ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Solo una cantidad relativamente pequeña es la que nos ocasiona enfermedades. Este texto es expositivo porque la intención es explicar de forma objetiva un tema. En cambio, el texto descriptivo, la intención es detallar, caracterizar, decirnos las propiedades de los objetos, de personas, de animales, de lugares, de situaciones, de emociones, etc. Ejemplos, las guías de viajes, los cuentos, las novelas. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Donde se está caracterizando al jaguar. El jaguar es un animal robusto, ahí está el adjetivo, robusto, musculoso, otro adjetivo. Su peso oscila entre 56 y 96 kilogramos. La longitud de este félido varía entre 162 y 183 centímetros y la cola puede añadir unos 75 centímetros más. Su altura hasta los hombros es de unos 67 a 76 centímetros, su cabeza es voluminosa y con una mandíbula prominente. El color de sus ojos varía de un tono amarillo, oro a un amarillo verdoso y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas. Como podemos ver, el texto descriptivo tiene como función caracterizar y mostrarnos detalles,
¿no? Eso es lo que hace un texto descriptivo. De propiedades, usas adjetivos, usas colores, ¿no? En cambio, el expositivo no llega a ese nivel de descripción, simplemente te explica un tema de manera general. El texto argumentativo tiene la intención de defender una idea, de expresar una opinión, ¿sí? Y podemos verlo en los artículos de opinión, en los debates, en las críticas, ¿no? Por ejemplo, algunos videojuegos pueden mejorar las capacidades y habilidades de quienes lo usan. Si bien pueden ser adictivos en los niños, esto depende mucho de la compañía parental. Los videojuegos, a mi parecer, ahí está la opinión, enriquecen nuestra capacidad de lógica, de deducción y de razonamiento. Asimismo, nos ayudan a incrementar nuestros reflejos y coordinación. Aquí vemos que la persona se encuentra a favor de los videojuegos. Una cosa que tiene el texto argumentativo es que se habla de un tema que puede estar a favor o en contra. Y se defiende, se asume una postura y se defiende esa postura. Eso es un texto argumentativo. Por ejemplo, ¿qué temas de textos argumentativos pueden aparecer? Aquí, por ejemplo, el uso de videojuegos, porque es, obviamente, genera polémica, es un texto, es un tema polémico. Otro podría ser el aborto, ¿no? Estoy a favor o en contra del aborto. Otra sobre la eutanasia, podría hablarse acerca de la despenalización de, uy, cuidado Emilio, de la despenalización de repente del aborto, como ya lo hemos mencionado, y en fin, de muchos temas. Se asume una postura y se intenta defender por medio de argumentos. El texto narrativo tiene como intención relatar hechos que le suceden a los personajes en el tiempo pasado generalmente. Un ejemplo son las novelas, los cuentos, las fábulas, las noticias, las anécdotas, ¿ya? Que se van a narrar, que se van a contar. Ejemplo, dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco, de otro aficionado famoso gallo vencedor, como el nuestro en muchas vidas singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Está contando la historia que ha sucedido a uno de los personajes, ¿no? Entonces, ¿qué le ha sucedido? Le va a suceder a uno de los personajes. Está generalmente en pasado, ¿no? Eso es lo que caracteriza un texto narrativo. Tenemos también los textos dialogados y los textos instructivos. Los textos dialogados reproducen las palabras de los personajes en la conversación. Aquí tenemos las entrevistas, tenemos, aquí en los artículos de opinión, ¿no? Acá hay un error, lo voy a cambiar, ¿sí? Para tomarle la captura de pantalla. Ahí se nos ha ido, disculpen. Hay que corregir, no es artículos de opinión, porque artículos de opinión es la argumentativa. Acá, ¿cuál sería? La entrevista, ¿no? Ustedes han visto que hay programas de entrevistas o de los entrevistadores, ¿no? Llevan a sus invitados y van hablando, cada uno interviene, cada uno tiene un turno y habla. Otra podría ser además el diálogo, la conversación cotidiana, ¿no? La conversación cotidiana. También algo muy interesante son los guiones teatrales, ¿no? Los guiones teatrales, ¿ya? Que tienen esta característica de ser dialogados. Veamos un ejemplo. Julieta, ella dice, ¿dónde estoy? Amparadme, espíritus celestes. Y Romeo dice, habla, vive, sí, aún podemos ser felices. Mi buena propicia estrella me indemniza el presente de todos pasados sufrimientos. Levántate, levántate, Julieta, a mí. Pero podría ser una conversación donde me digo, hola, ¿cómo estás? Ah, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Oye, sí, ¿cómo te ha ido hoy? No, tal cosa, jajaja, ja, ja, ¿no? Entonces, también podría ser eso. Cada uno tiene su turno y su intervención, cada uno de los interlocutores. Tenemos también el texto instructivo, cuya intención comunicativa es dar indicaciones para realizar actividades, ¿no? Por ejemplo, las recetas, los tutoriales, los manuales, las reglas del juego, etc. Por ejemplo, en primer lugar debe agitar el envase del bloqueador solar antes de usarlo. Luego aplica un poco de contenido en todo el cuerpo por unos minutos. Recuerda hacerlo antes de exponerse al sol. Seguidamente vuelve a aplicarlo de la misma forma después de cada 2 horas. Por último, replíquelo después de nadar o sudar abundantemente con el fin de que la protección sea efectiva. Veamos que hay una secuencia de pasos que nos están diciendo, te estoy instruyendo, haz esto, haz esto, haz esto. Ya por eso se llama instructivo. Vamos a ver el ejercicio de aplicación número 3, donde debemos reconocer el tipo de texto. Hay 3 textos y vamos a ver cómo reconocer el tipo de texto por su intención. El expositivo, darme a entender un tema como si tuviera una clase, explicarme un tema. El descriptivo, darme detalles de cómo es
el objeto, la persona, el lugar que estoy describiendo. Luego tenemos el argumentativo, que es de un tema polémico, me das una opinión y me defiendes esa idea. El texto narrativo, a un personaje o a varios le suceden hechos. El texto dialogado, las conversaciones, y el instructivo es dar pistas para que alguien haga algo, como son los videos tutoriales, las recetas, etc. Ahora, vamos a leer estos tres textos. A. Las hormigas son insectos que forman grupos nómades que se desplazan cazando a pequeños animales. Sin embargo, suelen alternar sus viajes con fases sedentarias en las que la reina pone grandes cantidades de huevos. B. Muchos de nosotros sabemos que la automedicación es una práctica tan común como contraproducente. Por ello, estamos en desacuerdo con su uso. Cuando las personas ingieren medicina sin prescripción médica, no consideran los efectos negativos que eso puede ocasionar en su organismo. Y la última, uno de los presos poblanos se llamaba Absalón Quiñez y tenía cara redonda y cazurra, de ojos vivos y labios gordos. Siempre estaba muy bien peinado y luciendo un viejo terno plomo al que de tanto escobillar había sacado lustres. Esto es decir, alegría, el mundo es ancho y ajeno. Por eso está entre comillas, porque se está citando un fragmento tal cual. Bueno, entonces tenemos tres textos. Vamos a ver qué tipo de texto sería. Los leo, les doy un minuto para que piensen y podamos dar la respuesta. Ya, a ver, chicos, veamos. La primera es expositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se está presentando de manera objetiva el tema de las hormigas. No nos está describiendo cómo son, de qué color y demás, ¿no? Es expositivo. ¿Ya? En la B, este tema es polémico acerca de la automedicación, ¿no? Porque alguien puede decir sí, que automedicación, otro puede decir no, no. Entonces acá está en contra. Asume una postura, una opinión y la defiende. La B es argumentativa. Y la C descriptiva porque acá sí nos dan detalles, nos detallan por medio de adjetivos, por medio de palabras que nos permiten saber las propiedades de este personaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Vamos a ver una más, ¿no? La pregunta 10, ya que, a ver, ¿cómo le voy a catalogar? Ah, la considero fácil. Ya, vamos a ver qué dicen ustedes. Las preguntas 9, 10, 11 son preguntas muy parecidas a lo que hemos visto, porque hay que reconocer el tipo de texto. Si ustedes desarrollan las tres, yo voy a dar la respuesta de la 10, podemos ver también las demás. Y ya con eso terminamos hasta aquí el tema que nos ha tocado. ¿Sí? Vamos a leer.
El texto dice, si bien más de 3 millones de personas han aceptado donar órganos respondiendo sí en su documento nacional de identidad, DNI, las familias pueden incumplir con la voluntad de sus seres queridos. Por ello, invito a la población a firmar el acta de consentimiento para la donación voluntaria de órganos y tejidos, porque con ello podemos salvar la vida de hasta 10 personas. Recuerden además que no estamos exentos de que en algún momento un ser querido o nosotros mismos necesitemos de una donación. El texto, ¿cómo lo clasificamos? Según las funciones del texto, porque el texto tiene una función, hay una intención cuando decimos el texto. Según la intencionalidad, ¿qué tipo de textos? ¿Dialogado? No, acá no, aquí hay dos personajes y cada uno interviene. Lírico. No hemos visto para empezar el texto lírico de un poema. No hemos visto esto. La lírica, no. Expositivo, que lo lírico forma parte de lo literario, no forma parte de este tipo de textos que estamos viendo además. Expositivo, no, porque no se está explicando un tema. Instruccional, no se está dando instrucciones. Argumentativo, sí, porque se defiende una postura. Así que sí, pues se trata de un argumentativo. Ahora, nos quedan todavía algunas preguntas más. No podemos desarrollar, por ejemplo, la 9 y la 11. La 12 ya lo hemos visto. La 7 y la 8 también las hemos visto, si no me equivoco. Por ahí debe faltar alguna. Les doy el tiempo, si nos quedan todavía unos 6 minutitos, como para ver, sobre todo estos últimos, ¿no? Que son tipos de textos. Ya pueden escribir su respuesta, los leo y terminamos este tema de hoy. A ver, chicos, ¿cuáles nos han faltado? Ustedes me avisan cuál no puse para decirles cuál es la alternativa, para explicarles una que haya quedado pendiente, porque acá he estado marcando cuál más o menos unas que he estado diciendo. Me pueden decir, a ver, ¿no? Díganme cuál quieren que les diga la respuesta. La 2 y la 4 nos dice Ana, Verónica. La 2 y la 4 son B, así es. La 2 y la 4 son 2 y 4B. Yo consideré la 4 un poco difícil, ¿no? Pero no la estoy aquí para predictarla hoy, pero sí, 2 y 4 son B. ¿Cuál más faltaba? No sé si la 5 la hemos hecho, creo que sí, ¿no? Sí, mejor dicho, sí. La 6 creo que también, la 7 también, de hecho.
Bien, lo hemos hecho. La 9, no, la 9 falta. La 9B, expositivo, muy bien. 11D, instructivo, así es. Y ya está, ¿no? Ya con eso se acaba, ¿no? Que la demás ya acabó. Bueno, entonces ahí están las respuestas. Su compañera Ana Verónica Quiroz ha colocado. Esas son las que faltan. Las demás las hemos dicho durante la clase y con esto cerramos nuestro curso. Hemos terminado los temas, ¿eh? Ya terminamos. La próxima semana toca repaso. Vamos a ver los temas que se han visto. Yo no sé si vamos, o sea, lo que está programado es el repaso, ¿no? Entonces, lo lógico es que nos encontremos la siguiente semana. Ahora bien, sé que algunas veces los alumnos ingresan, ¿no? Entonces ya no asisten al repaso y sé que algunas veces fusionan aulas. No sé cómo va a ser, la verdad es que no tengo esa información. Su examen es este domingo que viene, creo, algo así es. Sí, ¿no? Debería ser este domingo, a ver si me pueden dar esa información. Debería ser este domingo y entonces los que no ingresan por ese último examen, debería ser, como les digo, no tengo la información exactamente, pero sí sé que generalmente lo que ha sido es que cuando terminamos la semana que se semana es el examen, o sea, sábado, domingo, dependiendo. Y para los que microexamen vienen al repaso, como les digo, para prepararse para el examen de admisión, que generalmente es la siguiente semana. Yo sé que ahora nomás ha sido el simulacro. Entonces es por eso que se hace, ¿no? Algunos alumnos me preguntaban en la clase presencial la semana pasada, profesora, ¿por qué hay repaso? No entendemos, porque es después del examen. Y les decía, no, lo que pasa es que en esos repasos generalmente los chicos ya no vienen, o sea, vienen menos porque ya ingresaron. No es porque ya no quieren. No estoy segura, no estoy segura si es sábado o domingo. Hay que preguntarle al tutor o tutora. ¿Ustedes tienen tutor o tutora? Vamos a consultar bien. Pero ustedes le preguntan a su tutor Sergio, que así bien es el organizador, si es que va a ser sábado o domingo, porque yo no tengo esa información. Yo, actualmente en este momento no la tengo. Pero ustedes sí. Yo pienso que sí, ustedes la van a tener, ¿no? No, es parte de la clase. Por eso les digo, de repente nos vemos en la siguiente semana. Es muy probable que nos veamos el siguiente lunes, aunque sea así de manera virtual, ah, para prepararnos para el examen. En el repaso, ¿cómo es? Igual, o sea, son una diapositiva por tema, por semana que hemos visto, y las preguntas también son por estas semanas que hemos trabajado. ¿Ya? Entonces, yo no tengo esa información, pero vamos a ver si es que algo podemos para aquí. Pero ya saben que el examen es sábado domingo, prepárense, ¿no? Prepárense, que ya se las harán saber, ¿no? Se las daría. Está un poquito distraída, chicos, disculpen. Pero de repente lo encuentro por aquí. No nos han dado esa información. Generalmente cuando me dan la información yo se las digo. Sí. No dice, no tengo esa información. Pero ustedes pregunten durante el día y bueno, compártanse las demás personas. Siempre escríbanse en el chat, que tienen que tener el chat para que todos estén atentos. Lo que yo sé es que generalmente la semana 18 o sábado o domingo, generalmente los exámenes y domingos, se toma el último examen y ya en la siguiente semana, lunes, vienen los alumnos para examen de admisión. Ya para ese repaso es como ya para examen de admisión y ya está. Pues, ¿no? Ahí después del repaso ya terminamos, ahí sí ya no nos vemos, ¿no? Ya sí nos despedimos. Entonces, bueno, me despido, chicos. Espero verlos la próxima semana. De no ser así, ¿no? Bueno, que tengan mucha suerte, muchos éxitos, muchachos, en su examen, ¿no? Y en su vida profesional. Ya nos estaremos viendo, me imagino, en algún momento, espero. Si es así, si me recuerdan, pues me pasan la voz. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien, un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones para ustedes y el mejor de los éxitos, ¿ya? Ya me despido, ahora sí me voy. Muchas gracias a todos por su paciencia. Nos encontramos la próxima semana, Dios mediante.